maravillosa que se está desarrollando. Maravillosa. Maravillosa. ¿Preocupante? No. ¿Peligrosa? No. Maravillosa. Es maravillosa. ¿Muestra de democracia? Es que la democracia no juega mucho en esto. Ok. No. Sino que juega la correlación de fuerzas. En el pasado, cuando había un conflicto en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, los oligarcas llamaban a su mansión a los diputados, al presidente y a los ministros y les decían lo que había que hacer. Y entonces, con esa decisión, venía una reunión a la Asamblea Legislativa y los diputados levantaban la mano. Y todos votaban. Y todos votaban, y todo arreglado. ¿Hoy ya no? Y el pueblo mirando el espectáculo y se decía, esa es la democracia. Hoy no. Hoy no hay nada debajo de la mesa. Todo lo que la gente está mirando en la Asamblea Legislativa, incluso las malas palabras, eso es lo que está ocurriendo. Este es un momento de gloria para los mismos diputados. Hoy los diputados están hablando tal como son, diciendo lo que piensan, diciendo lo que sienten. Ve qué maravilloso. Los ministros y el presidente también. El presidente y los ministros también. Hay un presidente que les dice a los diputados, ustedes son delincuentes. Ajá. ¿Y cuál es el requisito para que eso ocurra? Para que un debate en la Asamblea Legislativa no sea un rito. Esta es una contradicción. Porque la condición para que eso ocurra es que el presidente de la República no salga de ningún partido político. Ve qué contradicción. Porque el régimen político se basa en los partidos políticos. Pero ocurre que los partidos políticos renuncian a la política, dejan de hacer política y entran a hacer negocios. Se convierten en empresas. Pero ahora hay un presidente que no tiene nada que ver con los partidos políticos. Y como es así, habla de manera pelada, de manera franca. Y la gente mira la lucha de clase de verdad, tal como está ocurriendo. Y los diputados son como son. No son marionetas de ningún oligarca todopoderoso, sino que dicen lo que están pensando. Y el presidente dice lo que está pensando. Y les dice a los diputados, son delincuentes. Bueno. Y una discusión real, de verdad. Sin ritos. Sin ritos. Ahora, ¿de ahí puede salir un acuerdo? Sí. ¿O no? ¿O no? La Constitución no resuelve el caso en que no hayan acuerdos, porque la Constitución parte de que van a haber acuerdos. Pero puede que no hayan acuerdos. Como lo que está ocurriendo no es teatro. Por primera vez no hay acuerdo debajo de la mesa. Mira qué maravilloso, qué maravilloso. No hay acuerdos con Arena, no hay acuerdos con el Frente. Entre gallos y medianoches, no hay acuerdos entre socavones, nada de eso. Pelado, por primera vez, las cosas están peladas y la realidad está desnuda y cada quien dice lo que tiene que decir. ¿Ves qué maravilloso? Eso es lo que la gente debe aprender. Debe aprender. ¿El rumbo de la política actual de El Salvador es real, la adecuada? Real. ¿Es la real? Real. ¿Será la adecuada? Esa es la adecuada, la real. La real, en donde cada sector dice sus intereses reales. Los empresarios ya no reúnen a los diputados para darle órdenes. No. Y miren lo que pasó. El presidente es cercado por la Asamblea Legislativa. Y es correcto, es que es la lucha real. Entonces el presidente convoca a los señores dueños del país. Aquí hay una cosa importante, porque en el pasado eran los señores dueños del país los que convocaban al presidente.
y le decían, vení, vení. Y el presidente iba mansamente a recibir las instrucciones. Debajo de la mesa, la gente no se daba cuenta de eso. Hoy es al revés. El presidente les dice a los dueños del país, vengan. Es diferente. Y luego, la reunión es en público, en casa presidencial. La gente miró eso por la televisión. Ajá, ve la diferencia. Y los señores presentaron sus papeles, que eran los mismos papeles que estaban discutiéndose en la Asamblea Legislativa. Los señores miran el mundo a partir del ruido de las monedas y el ruidito de los billetes. Eso les dificulta pensar bien y les quita inteligencia. Pero esa es su cabeza y tienen derecho a eso. Ellos pusieron sus papeles. Según esos papeles, la economía contiene a la salud. Y según los papeles del gobierno, la salud contiene a la economía. Y no hay aquí un juego de palabras, no. Hay una relación de continente y contenido. Según los señores empresarios, adentro de la economía está la salud. Pero en esta visión, la salud es un negocio, es una empresa. Y tiene salud el que tiene pisto. Por eso en este momento en mi país, el mayor delito que alguien puede cometer es enfermarse. Es enfermarse. La economía contiene la salud. En la posición del gobierno, la salud contiene la economía. Esto quiere decir que la salud es la prioridad y no está al mismo nivel de la economía. No, es la prioridad. Y luego viene la seguridad y luego viene la economía. Esto tiene una razón lógica muy sencilla y demoledora. Es que la salud tiene que ver con la vida de las personas. Y entonces por eso hay que asegurar la vida de las personas. A partir de eso viene todo lo demás, incluida la economía. Le doy un punto de vista de lo que mencionan muchos también a través de las redes sociales. Es cierto, la salud debe ser primero, la economía debe ser después y debe ir de acorde en la manera en la que el país pueda superar esta pandemia. Pero llevamos ya hoy 69 días de cuarentena domiciliaria. 69 días en el que muchas empresas ya cerraron. Otras probablemente no van a poder volver al mismo ritmo. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cuándo será la oportunidad de volver casi a la normalidad económica? Brillante pregunta. Esta pregunta tiene dos clases de respuestas. Uno, todo el planeta está sometido a dos crisis. Una, la crisis del capitalismo. Y dos, la crisis de salubridad del virus. Son dos crisis diferentes que en este momento coincidieron. Ya de una vez el capitalismo venía dando tumbos. La crisis se llama una crisis cíclica. En el capitalismo funciona lo que se llama composición orgánica del capital, en donde hay la aplicación de ciencia y tecnología. Esto aumenta la producción. En el mundo se produce mercancía en grandes cantidades, pero no aumentan los consumidores. Mira qué problema. Aumenta la producción, pero no aumentan los consumidores. Los mercados no trabajan en función de la necesidad de las personas, no. Porque las necesidades de las personas son finitas, pero el mercado es infinito. Mira qué lío. ¿Y cómo se explica esto? Es que al mismo tiempo que aumenta la capacidad productiva, aumenta la concentración de capital. Es decir, que el dinero que circula está cada vez en menos manos. En menos manos. Entonces la gente del pueblo tiene cada vez menos dinero
para comprar lo que necesita. Este es el drama. Cuando los grandes capitalistas del planeta se encuentran con una gran cantidad de pisto en la mano y no lo pueden invertir en el capital material, aquí viene el capital ficticio. El capitalismo planetario pasa por ese momento de quiebra. Muy bien, esa es la crisis fundamental que interesa al pueblo. En ese momento de crisis viene la pandemia. Pero el virus es la naturaleza. Y es la naturaleza. Eso pasa, va a pasar. Se trata de no ser muy golpeado. Y el pueblo, todos los pueblos, incluido El Salvador, va a quedar frente a la crisis del capitalismo. Que esta es la más preocupante. Esta es la más preocupante. Esa es la más preocupante. Esta, sí. Porque una vez pase la crisis del coronavirus, la crisis del capitalismo. Viene la crisis del capitalismo. En palabras sencillas, explíquenos el capitalismo y esa crisis. En esta crisis, el capitalismo, para sobrevivir, para reacomodarse a la nueva normalidad, necesita ser más explotador. Más explotador. Más explotador. Porque va a encontrar a la gente más pobre, más empobrecida, más gente sin trabajo, más gente sin salud. Entonces, estos capitalistas van a tener condiciones para dar empleo con salarios de más hambre, más explotador. Al mismo tiempo, van a aparecer las tentaciones de reducir la vida social y política de las personas. Al mismo tiempo van a aparecer las tentaciones de guerras, más guerras en todo el planeta y en todas las regiones, porque se trata de un reacomodo. El capitalismo va a matar a bastantes empresas. No todas van a sobrevivir. Y no solo de las pequeñas ni de las medianas, también de las grandes. Están desapareciendo. Empezando por las petroleras, las grandes empresas petroleras están desapareciendo. Entonces se va a plantear otro escenario. Y el pueblo muy debilitado, con un bajo nivel de organización, un bajo nivel de movilización, de lucha y de luz en la cabeza. Luz en la cabeza. Ahora, en esta coyuntura, ¿cómo se mueve nuestro país? Nuestro país es el más pobre del continente, es el más atrasado, el que menos ciencia y tecnología tiene. Somos el país que menos leemos, Entonces, ¿cómo vamos a tener ciencia en la cabeza? El país, para sobrevivir y para remontar la crisis, necesita transformaciones urgentes, empezando con recuperar al Estado, quitarle al Estado en las garras sanguinolentas del mercado. El país tiene más de 30 años de estar sometido al neoliberalismo. Y en el planeta, en todo el planeta, lo que está quebrado es justamente el neoliberalismo. Ese quiebre del neoliberalismo ha llevado al quiebre del papel de los Estados Unidos. Antes de la pandemia, Estados Unidos como imperio era el imperio hegemónico. Eso se acabó. ¿Será? Se acabó. ¿Será? Se acabó, te estoy diciendo. Hegemónico. Hay que saber qué es hegemonía. Yo tengo hegemonía cuando tengo un poder total y absoluto y no necesito demostrarle a nadie que soy el más fuerte. Esa es la hegemonía. Porque cuando yo necesito pelar los dientes
y los músculos para que aquel sepa que soy el más fuerte, pues ya no tengo hegemonía. Eso ocurre con los Estados Unidos. Ya no hay hegemonía en El Salvador tampoco. Es que el país nunca ha tenido hegemonía. Aquí nunca ha habido. No. Ok. Nosotros no tenemos hegemonía sobre nadie. O me preguntas si los Estados Unidos tienen hegemonía en el país. No, esa es otra pregunta. Si bueno. en el país ha sido hegemónico. Que si los Estados Unidos El han sido Salvador. hegemónicos en El Salvador. No, El Salvador ha sido. No, nunca. Nunca. Nosotros no Un presidente nunca ha podido demostrar su fuerza. Y no necesitar de nadie más. Es que la hegemonía es una figura que se aplica a los imperios. Solamente a los imperios. Roma tuvo hegemonía en su tiempo. Y los romanos decían, la fuerza de Roma no está basada en sus legiones armadas, sino en las ideas que llevan esas legiones. ¿Ven? Pero eso se acabó. Los imperios suben y caen. Y caen. Dagoberto, usted mencionaba, surgirán tentaciones de reducir la vida social y política. Esas fueron sus palabras hace aproximadamente 5 minutos. ¿Se aplica esto en El Salvador también? No. Pero hay que registrar esas tentaciones. ¿Cuál sería uno de los casos más evidentes de esa tentación? Limitar la organización del pueblo. Esa es una tentación. Limitar la expresión de los derechos de la gente. Otra tentación. Limitar el acceso de la gente al agua, a la comida, al trabajo, al salario justo. Claro. Eso es lo que se está viendo en Europa. Lo traigo de nuevo a la realidad nacional, Dagoberto. Tenemos una discusión que lleva ya 4 días entre diputados y funcionarios del Ejecutivo tratando de encontrar una ley de emergencia que por mandato de la Sala de lo Constitucional les dio hasta hoy viernes para que se pusieran de acuerdo con revivir un decreto que fue el primero, el 593 de ley de emergencia en el país. Dejémonos de los números y los documentos y todo. La cuestión es que si este día termina, El Salvador no tendrá ley de emergencia y no parece haber todavía puntos de encuentro vitales. Ha habido en muchos, pero en los puntos específicos difíciles de transporte público, reapertura y un par más, no logran ponerse de acuerdo los diputados y el Ejecutivo. Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa... No solo en la Asamblea, está el Ejecutivo ahí participando en las discusiones. Sí. Digo, lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa es un feliz acontecimiento. Feliz acontecimiento. Sí. Para explicarse un acontecimiento, hay que remontar el horizonte de las personas que participan y buscar las bases materiales de los acontecimientos. ¿Qué es lo que se debate en la Asamblea Legislativa? Es la relación entre la salud y la economía. Ese es el debate. ¿Qué es lo que va primero? ¿La economía o la salud de las personas? Este es un debate político. Y como es el corazón, no aparece en la discusión. Aparentemente lo que se está discutiendo es una ley. Y aparentemente de lo que se trata es dar cumplimiento a una resolución de la Sala de lo Constitucional. Pero esa es apariencia. Esa es la apariencia. Ese es el universo formal. ¿Qué es lo que realmente se pelea? Si la salud o la economía. O la economía. Y la salud dice, ¿cómo no? Vamos a abrir la economía. Pero el criterio fundante de la apertura de la economía tiene que ver con el curso de la pandemia. Tiene que ver con el curso de la economía. Y esa apertura será gradual, ordenada, sistémica, dependiendo de esto, de la salud de la economía. El mercado dice no. Es la economía. Cuando el mercado dice que es la economía, en realidad no está pensando en las economías,
Porque ocurre que en un país no hay economía. Hay economías. La economía de cada comunidad es una. De otra comunidad es otra. La economía de los trabajadores no es la economía del empresario. La economía de las pandillas, por ejemplo, que es una de las economías más poderosas del país, no es la economía de la señora que vende moras todos los días en un canasto en el andén de un mercado. Es decir, hay diversas economías. ¿En qué piensan los señores cuando hablan de la economía? En sus negocios, en su economía. Si los ve a todos, el calificativo que usted dio de los señores como las grandes empresas, pero hay pequeñas empresas también que no están soportando el momento. Exactamente. Exactamente. Esto confirma lo que te estoy diciendo, que no hay una economía, sino hay economías. Y a partir de esta realidad deben haber distingos. En el mundo de las empresas, ¿a dónde debe estar el privilegio y el trato preferente? En los pequeños y en los medianos. Primero. Ahora, ¿se debe apoyar a los grandes? Sí, pero con 3 condiciones. 1, se debe apoyar al empresario grande que está al día en el pago de sus impuestos. 2, se debe apoyar al empresario grande que está al día en el pago del seguro social. Y 3, se debe apoyar al empresario grande que no tenga cuentas en los paraísos fiscales. Son 3 condiciones mínimas. ¿De qué momento? Y luego los medianos y los pequeños tienen todo el apoyo, pero el privilegio real debe estar en la gente de la calle, a la que más le cuesta comer. ¿Y ese privilegio se estará dando en este momento en el país? Esa es la pelea. Es que todo esto es conflicto. Nadie debe pensar que esta es una lucha en blanco y negro. No. Por ejemplo, el presidente se reunió con los señores dueños del país. Los grandes empresarios. Sí. Los dueños del país. Los dueños. Esto cambió la correlación de fuerzas. Y este solo acontecimiento abrió las puertas para la negociación en la Asamblea Legislativa. Mira qué maravilloso. Buen punto. Mira qué maravilloso. No fue una reunión nada más de no, la fotografía y es que no es así. Saquemos un poco y saquemos la foto y el video y todo. Fue un mensaje directo para todos los sectores políticos. Para aquellos. Entiendan. Pero esta reunión fue pública. Fue en casa presidencial. Miren, por favor, las diferencias. Miren la diferencia en público. Tal como deben ser estas cosas. Tal como deben ser. Entonces, en la asamblea se estaba discutiendo los mismos papeles de los señores. Y se abrió la negociación. No hay que olvidar que toda negociación es un acto de fuerza. No se basa en que yo te tengo confianza. No se basa en eso. Se basa en lo que se llama correlación de fuerzas. Porque nadie negocia con el débil, jamás. Nadie. Para negociar debo ser fuerte. Y esa fortaleza en relación con la sociedad determina la correlación de fuerza. Vino la negociación. Ve qué juego. El debate sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo primero? ¿La economía de los señores o la salud de la gente? Trayéndolo a la realidad, ¿cuándo se reabre la economía? Y si se dan los 15 días más de estricta cuarentena que está pidiendo el presidente, si lo queremos llevar más al caso específico de nuestro país. En todo lo que hemos hablado, estamos hablando de la realidad. Lo que ocurre, que ustedes deben saber que la realidad es una presa huidiza. La realidad no consiste en lo que yo miro, no, ni en lo que yo toco.
ni en lo que yo huelo, ni en lo que yo saboreo. No, esto es lo real. Pero la realidad es otra cosa. Es otra cosa. La realidad es todo lo que se resiste. Es decir, todo lo que se resiste a tus ideas, a tu pensamiento. Por eso cuesta capturarla. Lo que está ocurriendo es la realidad. Es la realidad. Pero los corazones y las esencias no están nunca a la vista. Esa es la economía. Pero había otro aspecto en tu pregunta. Era precisamente esto, lo que usted decía de las intenciones que podrían surgir. Pero tengo que hacer una pausa comercial, Dagoberto. Vamos a hacer la primera pausa.